Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de cirugía. Aquí vamos a hablar del postoperatorio. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de la fiebre postoperatoria. ¿Qué hago cuando un paciente desarrolla fiebre postoperatoria? Ok, cuando un paciente desarrolla fiebre postoperatoria, lo que yo voy a hacer es que yo voy a sospechar de la posible etiología dependiendo de cuántos días han pasado de la operación. Entonces, pueden ser causas tanto infecciosas como causas no infecciosas, como una trombosis venosa profunda. Entonces, vamos a comenzar determinando cuántos días han pasado post-op. Entonces, aquí pondríamos cuál es la etiología, cómo lo diagnosticaríamos y cuál sería el tratamiento. En cuanto a los días postoperatorios, en los primeros 2 días postoperatorios, el día 1 a 2, la etiología, voy a pensar en una etiología pulmonar. La causa más común va a ser atelectasias, que lo pongo un color distinto para resaltar. Y la otra posibilidad es que los pacientes desarrollen una neumonía postoperatoria. Entonces, en cuanto al diagnóstico, diagnosticaría esto con una radiografía de tórax. Por eso le mando a los pacientes con fiebre postoperatoria una radiografía de tórax, tratando de descartar atelectasias. Y bueno, para descartar la parte de la neumonía, o si sospecho que puede ser una neumonía, entonces cultivo de esputo. Entonces, en cuanto al tratamiento, aquí realmente más que tratamiento quiero pensar en prevención, porque yo prevengo las atelectasias con una espirometría incentiva. Ok, ¿qué es una espirometría incentiva? Espirometría incentiva es el aparatito que yo le doy a todos los pacientes y les digo, el que tiene 3 columnas y dentro de las columnas cada una hay una bolita. Entonces yo le digo al paciente, inhala, que a todo esto tiene que ser inhala. Algunos pacientes piensan que uno sopla la bolita para que suba y no es sopla, es inhala, es espirometría incentiva. Entonces uno inhala para expandir los pulmones, expandir los alvéolos, si me imagino el alvéolo. Entonces, en vez de que esté colapsado, la idea es que yo lo expanda. Entonces, para eso sirve la espirometría incentiva. Este aparatito viene con un tubito aquí, que es donde los pacientes inhalan. Entonces, esta espirometría es preventiva de atelectasias. ¿Y por qué los pacientes están predispuestos a desarrollar esto? Normalmente con las cirugías abdominales, claro, a los pacientes les duele mucho el abdomen. Entonces, respirar profundo, o sea, inhalar totalmente y bajar totalmente el diafragma, les va a doler bastante. Entonces, como les duele, ellos tienden a respirar más superficialmente. Es por eso que en los primeros 2 días están en mayor riesgo de desarrollar atelectasias. Entonces, ¿cómo lo prevengo? Espirometría incentiva y también lo trato de esa manera. Si desarrollan las atelectasias, tengo que con más razón darle un espirómetro para que expanda esos alvéolos y quite esa atelectasia. Si el paciente desarrolla la neumonía, entonces trato la neumonía como una neumonía nosocomial, es decir, banco y pipetazo. Entonces, en los días posoperatorios 3 a 5, entonces los pacientes están en mayor riesgo de desarrollar IBUS, infecciones de vías urinarias. El diagnóstico lo haría con un urinálisis y el tratamiento sería los antibióticos de infecciones de vías urinarias. En los días operatorios 5 a 7, los pacientes están en riesgo de tener trombosis venosa profunda y esta trombosis venosa profunda se puede complicar y viajar a los pulmones y que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar, o lo otro que ellos pueden estar en riesgo es una tromboflebitis. Entonces, si un paciente desarrolla fiebre postoperatoria en los días 5 a 7, lo primero que yo veo es busco en las piernas y entonces busco si una pierna está de diferente tamaño de otra, algo que me sugiere una trombosis venosa profunda, o si el paciente está taquicárdico, el paciente está disneico súbitamente, entonces puedo sospechar un tromboembolismo pulmonar. Recuerden que solo con el hecho de que una persona haya tenido cirugía, el riesgo de trombosis es muchísimo más alto.
Y peor si el paciente no camina. Es más, por esta parte de la trombosis venosa profunda es que al paciente se le dice postoperatoriamente trata de caminar. Es decir, uno lo opera, por ejemplo, una cirugía abdominal y ya a las 12 horas está indicado que el paciente esté caminando. O sea, no hay que esperar porque entonces aumenta el riesgo de que ellos desarrollen esto. Lo otro que les puede pasar es una tromboflebitis, donde sea que tengan un catéter intravenoso, usualmente catéteres más centrales, quitar un CVC o un catéter femoral, puede salir una tromboflebitis del catéter, o bueno, quizás también podría ser de las vías periféricas. Entonces, ¿cómo lo diagnostico? Bueno, si es una trombosis venosa profunda o TEP, lo diagnostico con un ultrasonido. Un TEP lo diagnostico con un angiocat, angiotomografía de las arterias pulmonares, y la tromboflebitis tengo que quitar el catéter. Y entonces cultivo el catéter, le saco un cultivo. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento? Bueno, el tratamiento de esto sería anticoagulación. Al principio con heparina intrahospitalariamente, después hago la transición a warfarina, o bueno, uso uno de los nuevos anticoagulantes. No es importante saber cuál usaría. Y entonces aquí, si es una tromboflebitis, lo más importante es quitar la vía, o sea, cambiarle todas las vías. Porque de nada sirve darle a un paciente antibióticos y que él tenga una tromboflebitis y siga con el catéter infectado. No sirve. Entonces hay que quitar el catéter, que es lo primero, y lo segundo es darle antibióticos. En cuanto a los días, más o menos alrededor del día 7 postoperatorio, lo que yo voy a sospechar es infecciones de herida, o pues celulitis. ¿Cómo lo diagnostico? Básicamente con el examen físico. Es por eso que siempre en las notas, pues postoperatorias, uno va diciendo herida está limpia, sin secreciones. Herida no está eritematosa. Digo, las heridas siempre tienen pues algún grado muy leve de eritema, pero es notorio. Un día veo una herida pues normal, sin secreciones, sin nada, y el día siguiente hay un eritema pues muy grande alrededor de la herida, hay calor, edema, rubor, signos de inflamación. Entonces, claro, con el examen físico se nota y se puede ver. Esta celulitis de la herida o la infección de la misma herida, me refiero más a infecciones en la piel y pues tejido de subdermis, pues, pero más que todo en esta área. Entonces el tratamiento, bueno, va a ser básicamente darle antibióticos al paciente. Si el paciente desarrolla un absceso superficial, o sea, un absceso en la piel también, entonces haría incisión más drenaje. En los días postoperatorios 8 a 15, entonces yo tengo que pensar en la posibilidad de un absceso profundo. Esto es diferente al absceso que les acabo de narrar. En el absceso profundo no me refiero a un absceso en la piel o pues subdermis o nada por el estilo. Me refiero un paciente tuvo una cirugía abdominal y desarrolló, por ejemplo, un absceso en el vaso, pues postoperatorio. O desarrolló algún pues absceso intraabdominal, intraperitoneal, etc. Eso es a lo que me refiero con abscesos profundos. A veces en el examen físico voy a poder palpar una masa dolorosa y etcétera, pero hay veces que ni siquiera lo voy a poner en el examen físico y la única forma de encontrarlo es pues con una tomografía. Entonces el diagnóstico va a ser con un CAT de abdominal y el tratamiento va a ser pues con drenaje percutáneo del absceso, si es posible, si hay en el hospital. Drenaje percutáneo me refiero dirigido por CAT, dirigido por tomografía. Y por último, muchísimo menos común, en fiebre postoperatoria en los días 8 a 15 también puede ser efecto adverso de algún medicamento. Entonces, por lo fácil me voy. En los días 1 a 2 pienso en una telectasia, radiografía de tórax y prevenirla con espirometría incentiva. En los días 3 a 5, infecciones de vías urinarias. En los días 5 a 7 puede ser una trombosis venosa profunda o tromboflebitis. Me voy como por esa área. Alrededor del día 7, verificar que la herida esté bien. Si la herida hay eritema, edema, rubor, calor, salida de secreción pues purulenta, etcétera.
Entonces estamos hablando de una infección de la herida, algo más pues superficial, le doy pues antibióticos. Y si es en el día 8 a 15, entonces puede ser que quizás no fue 100% estéril la cirugía, quizás hubo una infección por algún lado y bueno, el paciente desarrolló un absceso profundo. Entonces, claro, lo detecto con una tomografía y hago drenaje percutáneo. Entonces, en cuanto a otras patologías postoperatorias, pues por irnos por lo breve, existe confusión postoperatoria. En cuanto a confusión postoperatoria, pueden ser dos causas. Puede ser hipoxia o puede ser sepsis. Entonces, ¿qué hago? Al paciente comienzo tomándole una gasometría arterial, un VHC, un hemograma y comienzo tomándole una radiografía de tórax. Entonces me puedo ir por dos rutas. Una de las rutas es que tiene la PaO2 disminuida, o sea, estamos hablando de hipoxia. Entonces, si estamos hablando de hipoxia, ¿tiene algún hallazgo en radiografía o no? Entonces, si tiene un hallazgo en radiografía, estamos hablando de una telectasia, una neumonía. Una neumonía. Entonces, esto lo tratamos como ya habíamos mencionado en el video, previamente en este video. Si no tiene nada en una radiografía, entonces habría que hacerle, aquí sí es importante, la parte de una angiotomografía, considerando que puede ser un tromboembolismo pulmonar. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, ¿qué pasa si no es hipoxia, sino que en el hemograma tengo leucocitosis o tengo pues signos de infección? Entonces, me iría pues por sacar cultivos. Hemocultivo, urocultivo y dar antibióticos empíricos. Este es el lado de que me sospecho que hay una infección. Entonces, eso sería con confusión pues postoperatoria. Entonces, otras dos complicaciones postoperatorias, voy a poner el nombre en inglés. Uno es dumping syndrome. Esto básicamente sucede cuando los pacientes tienen o un bypass gástrico o tienen una gastrectomía de algún tipo. Lo que sucede aquí es que, bueno, el estómago de estos pacientes por la cirugía termina siendo un estómago, vamos a decir que esto era lo normal, y en vez de esto termina siendo pues mucho más corto por la parte de la cirugía. Entonces lo que pasa con la comida es que cuando viene la comida pasa mucho más rápido al duodeno y al intestino delgado. Entonces, por ahí vienen los síndromes. Hay dos tipos. Uno es el temprano. Entonces, básicamente en el temprano, los pacientes van a tener hipotensión, disminución de la presión arterial y van a tener respuesta autonómica. Es decir, rubor, taquicardia. Y eso es porque, pues, por todos los solutos que trae la comida y viaja rápidamente al intestino, esa comida jala agua del espacio intravascular y entonces en un periodo, pues, relativamente rápido, sale el líquido del espacio intravascular y, bueno, por ahí viene la respuesta autonómica. Lo otro es que puede ser uno tardío. El tardío es más común en un bypass gástrico RUX-en-Y. Entonces lo que pasa aquí es que la comida viaja muy rápido a través del estómago y cae muy rápido en el duodeno y en los intestinos. Entonces se va a estimular que se secreten las incretinas y todas las hormonas que son proinsulina y elevan los niveles pues, de insulina. Y entonces los pacientes van a quedar con hipoglicemia. Entonces como quedan con hipoglicemia, quedan con todos los síntomas de hipoglicemia, con mareos, con fatigas, diaforesis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de ambos síndromes? El tratamiento de ambos síndromes es comer comida en proporciones más chicas o menores proporciones. Y lo otro es separar la ingesta de comida de líquidos por más de 30 minutos.
Entonces, básicamente eso es con el dumping syndrome. Entonces, nos queda hablar de ilio postoperatorio. En cuanto al ilio postoperatorio, va a ser pues como una obstrucción intestinal, pero no hay punto de transición. O sea, los intestinos no se mueven, pero es por desórdenes hidroelectrolíticos, puede ser por que la cirugía fue muy grave, muy invasiva, muy manipulativa, puede ser por sepsis o porque el paciente usaba opioides. Entonces, en las causas, buscar siempre la parte de los electrolitos, si la cirugía fue grande o muy larga, mucha manipulación, etcétera, sepsis o uso de opioides, peri-op. Entonces, ¿cómo van a ser los síntomas? Los síntomas van a ser igual a una obstrucción intestinal. Los pacientes no van a tolerar la vía oral, los pacientes van a tener pues náuseas y vómitos y los pacientes no van a pasar pues ningún tipo de flatulencia ni ningún tipo de contenido. Pues. Los movimientos intestinales van a estar disminuidos o ausentes. Que esto me daré cuenta auscultándole pues el abdomen al paciente. Entonces, en el diagnóstico, lo primero sería una radiografía abdominal, donde veo que hay niveles hidroaéreos, lo mismo que una obstrucción intestinal. Lo más preciso pues para determinar sería una tomografía abdominal. Entonces con la tomografía confirmo que no hay punto de transición, sino que pues simplemente los intestinos están todos dilatados, pero no hay ningún tipo de punto de transición ni nada así. Entonces sé que es un ilio. Si sé que es un ilio, entonces ¿cómo lo trato? Primero entonces terapia de soporte, repleto los electrolitos, especialmente si el paciente tiene hipocalemia, entonces repleto el potasio, paro algún medicamento, especialmente si le estoy dando algún tipo de opioides al paciente porque pues, quizás le duele mucho, entonces le estoy dando algún análogo de morfina. Bueno, detengo la morfina y cambio a algún otro medicamento que no me cause, que no me detenga los movimientos intestinales. Y adicional puedo usar un medicamento que es almibopan, que es pues específicamente para esto, es un antagonista de los receptores opioides. Entonces, por último, tenemos el síndrome de cirugía postcardíaca. Básicamente, en este síndrome lo que pasa es que el paciente tuvo una cirugía cardíaca. Entonces, aquí básicamente lo que pasa es que los pacientes, pues, por la parte de la manipulación, pues cerca del corazón, etcétera, lo que pasa es que las células, pues, mesoteliales van a empezar a secretar estímulos inflamatorios y todo lo demás, entonces los pacientes van a desarrollar una pericarditis, que puede ser con o sin efusión pericárdica. Entonces los síntomas van a ser lo mismo que pericarditis, los pacientes van a tener taquicardia, taquipnea. Cuando les oculto el corazón, puedo ocultarle los ruidos disminuidos o puedo ocultarle un roce pericárdico también, etcétera. O sea, los síntomas son lo mismo. Y entonces, en cuanto a test diagnósticos, bueno, confirmo la parte de la pericarditis con un EKG, lo primero. Y dos, veo si tiene pues efusión pericárdica o no con un ecocardiograma. Y el tratamiento sería lo mismo de pericarditis, AINES y colchicina. Es más, puedo prevenir el síndrome pues, de cirugía postcardíaca con colchicina. Entonces, eso sería todo en cuanto a las complicaciones postquirúrgicas. Los veo para el siguiente video.